Cualquier persona que escuchase el pleno de Portugalete de marzo de 2016 no entendería a su alcalde Miquel Torres, del Partido Socialista, cuando dice, por una parte, que las casas que están en Astilecu no se van a derruir y por otro lado dice que esas personas tienen un realojo destinado ya por encima de la gasolinera, cerca de Bayonti. Vamos a escuchar a continuación lo que nos dice. Tú tendrás que explicar por qué dijiste que eso que se aprobaba aquí, de la unidad escolar de Astilecu, suponía que les íbamos a tirar las casas y les íbamos a expropiar las casas. Tú lo dijiste aquí. Tú lo dijiste aquí en el pleno, estoy hablando yo, lo dijiste aquí. Tú les tendrás que explicar el por qué cuando se construía la unidad escolar, caramba, siguen viviendo en sus casas. No se les ha tirado a las casas. Y fíjate qué contradicción, que lo que no habéis votado en contra hoy, que es el desarrollo de ese sector del SUM 2, es donde van los realojos de Astilecu, una parte. ¿Qué cosas, ¿Qué cosas? Lamentablemente ahí no queda todo. Cuando a Miquel Torres se le responde que eso no es lo que se ha votado, que eso no es lo que se ha presentado en el pleno, sino que es una modificación para que no tengan que hacer un estudio de impacto medioambiental. Esto es lo que él responde. Dicen que se van a derribar las casas, el SUM 2 que donde van, y eso saben que una parte es esa zona, no lo habéis votado a favor. Eso es mentira. No, ellos no votan en contra de que se desarrolle. Pues no, he dicho que no han votado a favor, y sabes que ni estoy hablando yo. Escucha, que tú nunca escuchas. Es que tú nunca escuchas. He dicho que no han votado a favor de eso. Es mentira. Pero he dicho, no han votado a favor, si ¿no? No hemos votado eso. Perdona, en el SUM 2 ¿qué habéis votado? ¿No se ha votado el SUM 2? Estamos hablando de un informe medioambiental. Bien, pero... No del